te agradezco muchísimo este espacio, el espacio que le das a este trabajo periodístico que hicimos ya hace aproximadamente 2 meses. Ajá. Y yo lo platico que fue como un viaje entre la clandestinidad y la paranoia, porque no hay una forma legal ni pública de entrar para un periodista a un país como Nicaragua. Hay una lista, por ejemplo, de Ajá. profesionistas que simple y sencillamente tienen el acceso negado en un país como Nicaragua, y entre ellos estamos los periodistas, ¿no? Desde el 2018, que fue este estallido político, en donde la población se levantó en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que esta dictadura responde con policías perfectamente armados disparando a los manifestantes. Desde ese 2018 no hay una prensa internacional adentro de Nicaragua, los corresponsales han tenido que salir, incluso los mismos periodistas nicaragüenses han tenido que irse al exilio. Más de 120 de ellos están trabajando desde Costa Rica, desde México, desde Estados Unidos. Con ese panorama, nosotros es que decidimos llegar a Nicaragua y tuvimos que hacerlo con un plan B. A Y ver. este plan B era no poder volar directamente a Managua, la capital de Nicaragua, sino volar a San José, Costa Rica, tomar un camión Ujú. que nos llevara a la frontera sur de Nicaragua con Costa Rica y atravesar esa frontera terrestre. Y era una moneda en el aire, no nos sabíamos si íbamos a poder realizarlo o no. Nosotros llevábamos en la mente un plan de turista, pero en la agenda un plan de periodista. Y Claro. llegamos a esa frontera sur, pues como mochileros, ¿no? Ujú. Con muy poco equipaje, únicamente una mochila y en nuestras manos solamente celulares. Ujú. No pudimos ingresar con equipo profesional para realizar este documental. Y si la pregunta es ¿por qué? Es porque simple y sencillamente una persona en Nicaragua no puede grabar libremente. Si alguien te ve grabando en las calles, así sea con un celular, la policía te aborda y te detiene. Ah, Y mira. no me lo contaron, yo lo experimenté en carne propia. Ujú. Nosotros estábamos el primer día documentando en una universidad, la Universidad Autónoma de Managua. Ujú. Estábamos grabando, Víctor, con celulares, murales, y nos abordó la policía, nos interrogó y nos quitó el material que habíamos grabado. Y esa fue la forma en la que pudimos nosotros estar pues trabajando durante 10 días, que básicamente era perfeccionar en cada mañana nuestra estrategia de seguridad para que no nos descubriera la dictadura lo que nosotros estábamos haciendo en Nicaragua. ¿Pudiste por lo menos entrevistar? ¿Pudiste lograr las entrevistas, las notas que vos querías hacer? Sí, lo logramos. Mm. Fíjate que antes de viajar a Nicaragua, yo realicé una especie de entrevistas para documentarme previamente a este trabajo periodístico. Hice como 15 entrevistas, entrevisté desde nicaragüenses en el país, nicaragüenses en el exilio, políticos, periodistas, y todos coincidían en que yo no debía de hacer ese viaje. Ujú. Pero tú sabes que cuando a un periodista le dicen no, No. él sabe que tiene que contar una historia, y por eso es que lo hicimos. Viene el instinto de ¿De qué manera rebeldía. nosotros trabajábamos? Claro, viene el Pues instinto de rebeldía, ¿no? prácticamente, Claro. porque, Mm. exacto, porque si en Latinoamérica no se habla, por ejemplo, de Nicaragua, es porque Daniel Ortega lo que ha hecho es vender un país fachada, ¿no? Presentarle al mundo el país que él quiere mostrar. Ujú. Pero el verdadero Nicaragua no se ha podido contar porque no lo permite, con toda la censura, el control de medios que tiene. Hoy por hoy en Nicaragua no circula un periódico, para que Ujú. te des una idea, ¿no? Y Ujú. todos los medios que existen son oficialistas, controlados por los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y con eso en mente y ese contexto, nosotros lo que hacíamos era salir muy de mañana, Ujú. 7 de la mañana, para empezar a documentar lo que ya teníamos planeado en la agenda. Lo Ujú. hacíamos con mucho cuidado porque sabíamos que existía un riesgo. A la hora de la comida, 2, 3 de la tarde, regresábamos al hotel, descargábamos todo el material, y la idea original era enviar todos los días ese material a México, pero el internet no lo permitió. Por eso tuvimos que descargar el material, esconderlo en memorias externas, entre la ropa, en las maletas, y salir por la tarde nuevamente. Así lo hicimos todos los días. Entrevistas pactadas, pero con mucha secrecía, Claro, mucha estrategia de seguridad, porque en Nicaragua el nicaragüense tiene miedo de hablar. claro. Nadie te da una entrevista pública, no ves a medios locales, por ejemplo, en las calles. Entonces, para que te des una idea, el maestro que se atrevía a dar un testimonio nos citaba en un hospital, y era un hospital que, por ejemplo, nos permitía utilizar uno de sus consultorios, pero el más escondido, el último en ese hospital, y tenían que poner la radio o música a todo volumen para impedir que alguien escuchara nuestra conversación. Porque en Nicaragua nunca sabes a quién tienes enfrente. Puedes tener a un simpatizante de Daniel Ortega, y eso pues es mala suerte, ¿no? ¿Por qué? Claro, Porque te delata y entonces de pronto tienes a la policía claro. deteniéndote. Entonces, así es como nosotros realizábamos las entrevistas. Entrevisté a médicos, entrevisté a estudiantes, a maestros, a sacerdotes,
porque son todos los frentes que Daniel Ortega pues ha atacado. Perdóname, Opositores Otoniel, políticos también. ¿cuántos, en total, cuántas entrevistas hiciste y qué pasó con esos entrevistados? Yo realicé alrededor de 30 entrevistas y la respuesta después de la publicación del documental fue contundente, no una persecución directa a quienes, a pesar de guardar su anonimato, pues fueron identificados por la dictadura de Daniel Ortega y Ujú, los persiguió. Te puedo contar específicamente 3 historias de ellos. ujú. Uno está escondido en una casa de seguridad, que son estos inmuebles que están construidos en Nicaragua para resguardar a los opositores que están siendo perseguidos por Daniel Ortega. Otro de ellos está exiliado en Costa Rica. Costa Rica es hoy por hoy pues un hogar para miles y miles y miles de nicaragüenses que no han encontrado vida en ese país y que han tenido que buscar, ¿no?, otra vida, otra segunda oportunidad en Costa Rica. Y hay una tercera historia que es una maestra quien en Nicaragua me mostró cómo Daniel Ortega se ha metido incluso hasta en los libros de texto. Bueno, esa maestra fue fichada por el gobierno de Daniel Ortega, mandaba a policías que vigilaran cada uno de sus movimientos 24 horas, los 7 días de la semana, y de pronto esta maestra me escribe: Otoniel, ayúdame. Yo le digo: ¿qué necesita? Y no me contesta más. Una semana después me vuelve a mandar un mensaje y me dice: Otoniel, ayúdame. Le digo: ¿qué necesita? ¿En qué la puedo ayudar? Y me dice: he logrado salir del país, porque incluso para el nicaragüense que quiere huir de Nicaragua es Ujú. muy complicado, porque no hay pasaportes, porque les impiden la salida en las fronteras, y esta maestra logra salir del país con un nombre falso, documentos falsos, y ayudada por una agencia de turismo. Y Claro. ella me escribe: ayúdame. Yo le pregunto en dónde está, me manda su ubicación, y ella estaba en San Pedro Sula, en Honduras. Y Ujú. desde entonces me empieza a narrar lo que fue su ruta migrante. Yo viajo al sureste de México, el estado es Chiapas, que es frontera con Guatemala, Claro. para reencontrarme con la maestra y Ujú. volver a contar la historia ahora de una nicaragüense exiliada que está siguiendo la ruta migrante. Hoy Claro. esa maestra está en California, ya con una calidad de refugiada en Estados Unidos. Eh, la verdad que es espeluznante lo que nos estás contando, Otoniel. Casi que una película de terror. ¿Te Sí. animás a volver a Nicaragua y a contar todo lo que está sucediendo? Es una pregunta que me han hecho, y el instinto periodístico me hace volver a Nicaragua. Ajá, Sin embargo, la asesoría de la producción y de la gente que me rodea es no volver ahora, porque evidentemente estoy fichado, claro, evidentemente estoy plenamente identificado, claro. que de entrada no me permitirían el acceso a través de las fronteras, y si yo quisiera desafiar las fronteras y aún así ingresar a Nicaragua, pues me esperarían 3 cosas, ¿no? La deportación, la cárcel, o lo que cuentan los nicaragüenses, que es pues quizá la respuesta más dictatorial de Daniel Ortega, que es la muerte, porque el nicaragüense es lo que te dice, ¿no? Al opositor de Daniel Ortega no tiene sino irse del país, estar encerrado en el Chipote, que es esta cárcel famosa por las torturas, o muerte. Hay muchísimos desaparecidos en Nicaragua, de los cuales no se sabe ni en dónde ni quién los mató, pero todo Nicaragua sospecha que son asesinatos perpetrados por el gobierno de Daniel Ortega. Y nada más para que te des una idea, después del documental, los legisladores en Nicaragua aprobaron una ley que le permite ahora a la Cinemateca confiscar cualquier material audiovisual que sea producido en Nicaragua. Es decir, si hay otro extranjero o incluso un nicaragüense que Sí. quiera producir algo para contar lo que está ocurriendo en Nicaragua, uno, necesita un permiso del gobierno, y dos, simple y sencillamente le será impedido, y si lo descubren, si trabajando en eso sin el permiso, lo que pasa es que te detienen, te quitan el material, te confiscan los teléfonos y tú empiezas un proceso legal. Procesos legales que a algunos opositores les ha costado 8 o hasta 13 años de cárcel. Otoniel, la verdad que te felicito por la valentía, fundamentalmente. La última pregunta que te hago, ¿qué pasa con las redes sociales en Nicaragua? Mira que yo experimenté particularmente un movimiento muy particular con las redes sociales, porque yo empecé a través de mi Twitter y Facebook a publicar el documental, no piezas pequeñas, para que se le empezara a dar difusión. Y lo que me empiezan a reportar los nicaragüenses es que ellos no podían ver ese material, porque los tentáculos de Daniel Ortega llegan hasta controlar las redes sociales.
Y por ejemplo, el día que yo presenté el especial desde la televisión mexicana, que por cierto, hay un canal en donde se ve TV Azteca en Nicaragua y se llama Mundo es Mío, se llama el canal. Ahí también se iba a transmitir el especial y lo que me reportaron es que a la hora que estaba siendo transmitido el documental, bloquearon la señal y pusieron una película mexicana. Y eso es lo que ocurre con los medios de comunicación en Nicaragua, ¿no? Te censuran completamente todo el contenido que critique, que cuestione al gobierno de Daniel Ortega. Y hoy por hoy también el nicaragüense que publica alguna opinión en contra de Daniel Ortega es perseguido a través de una ley de ciberdelito. Esta ley también fue promulgada el año pasado y con esa ley están persiguiendo a periodistas, están persiguiendo a nicaragüenses que han posteado en su Facebook o que han tuiteado en sus redes sociales una opinión contraria a la de Daniel Ortega. Y son personas, Víctor, que hoy están en la cárcel purgando una condena de 8 o 13 años bajo esta ley de ciberdelito que lo único que está haciendo es, pues con un amparo de una ley, censurar todo tipo de libertad de expresión. Otoniel, te agradecemos muchísimo y bueno, seguimos en contacto, ¿eh? Yo te agradezco el espacio, un abrazo desde México. Hasta cualquier momento, gracias. Otoniel Martínez, periodista de la televisión mexicana.